eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, en la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía. Muy buenos días y así iniciamos este viernes 12 en Voces Nuevas con mucho ánimo y mucha energía y con el lema de que todo se transforma y se transforma si lo transformamos nosotras y nosotros. Gracias por acompañarnos en nuestra audiencia de Voces Nuevas aquí en Uno más Uno y hoy está aquí Stalin Montero, Natalia Mármol, una servidora y tenemos el privilegio de contar hoy con el sociólogo Juan Miguel Pérez. Muchas gracias Juan Miguel por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Juan Miguel, en esta semana, bueno, hace 2 días apenas, vimos una publicación que salía en un medio amigo sobre la situación de algunos legisladores en República Dominicana que no tenían una titulación, que no tienen una titulación universitaria, entre quienes se encuentra quien preside la Cámara de Diputados, y eso ha creado una especie digamos que de revuelo social, una crítica donde mucha gente percibe que una persona que no tiene una titulación universitaria no debería formar parte de los espacios de representación. Obviamente, nosotros estamos plenamente conscientes de que no debe ser así, porque precisamente esto evidencia una mirada sesgada, una mirada elitizada, basada en la meritocracia y en los niveles educativos, que no necesariamente tiene por qué ser una garantía para el ejercicio democrático. Pero de la sociología, desde el punto de vista de la sociología, ¿cómo se interpreta este fenómeno? Bueno, lo primero que hay que corregir que un título no es un título universitario, no es un título educativo, es un título escolar, muy diferente. Es decir, tú puedes tener una muy pomposa escolaridad y no tener educación. Y tú puedes tener educación sin ningún título universitario, ni siquiera escolar, porque la educación son una serie de principios que te ayudan a vestirte de vida e interactuar y saber trascender y convivir dentro de determinados espacios. Es decir, es conocer el mundo que te rodea y ese conocimiento no se adquiere únicamente en la escuela y la escuela no garantiza que se obtenga tampoco necesariamente. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad del bulto, de la llanta, del movimiento. De la movie, como sí, dicen los muchachos. Del pantalleo, de la espuma y no el chocolate. Por eso existe una inflación de diplomas, donde la gente incluso busca títulos por los títulos, no por lo que se aprenden los títulos, ¿no? Y eso forma parte de esta sociedad que se ha construido en la base precisamente de la apariencia, no de la esencia, y cuando digo esencia es la constitución del ser, y nada, y eso, y tú dirías que de alguna manera u otra es coherente con las formas en las que se valora a la gente en una sociedad. Y con la que el modelo incluso te plantea, el claro, modelo de éxito. Por supuesto, o sea, tu promoción social tiene mucho que ver, o sea, aquí el honesto, si tú eres tímido no avanzas, en fin, todos esos elementos que hacen que esta sea una república del tigueraje, es decir, que aquí los que vencen, los que son exitosos entre comillas, son los que tienen la fuerza de irrumpir, y si es tomando atajos hasta mejor, porque es más fácil y más rápido llegan a la meta, sobre todo cuando las instituciones por las cuales normalmente se debería construir la dignidad de cada quien en sus vidas, están totalmente desplazadas por la ley del más fuerte. Entonces nosotros ante esa ley del más fuerte, hay quienes no tienen la fuerza suficiente y acuden entonces a mecanismos y artificios como por ejemplo el diploma, ¿no? Y entonces a partir del diploma se crean falsas identidades, falsos conocimientos, porque se toman esos diplomas para decir yo sé, ¿no? Es como una certificación, pero eso realmente no garantiza nada. Exactamente, yo soy no solamente mejor, yo soy más que tú. Yo soy más que que es tú. peor. No te añade otro valor. Sí, es decir, en el imaginario social. O sea, el poder no es tanto lo que yo tenga, es lo que yo tenga en relación a lo que tú tienes, ¿no? Es yo tener más que tú. Y eso, evidentemente, en una sociedad del sálvese quien pueda, pues tiene sus mecanismos, sus manubrios de dónde agarrarse. ¿De qué manera hace uno que quizás la sociedad y el común
del ciudadano, la ciudadana de a pie, pueda entender que cuando se hablan de este tipo de fenómenos, también se está hablando de ellos y de ellas, y que puedan verse reflejados desde una perspectiva crítica en ellos. Porque, por ejemplo, me llamaba la atención ayer en una oficina por donde pasaba, que una de las servidoras de la administración que trabajaba en el área de recepción precisamente hacía un comentario de esto, afirmando que sí, que ella entendía que un diputado, un senador, debía ser una persona que tuviera una articulación. Porque son las formas. Pero ¿de qué manera puede construirse desde lo popular, desde lo alternativo, una visión distinta? Son las formas dominantes que los dominados, los humildes, asumen porque son las consideradas legítimas, es decir, las consideradas válidas. Y son las impuestas, porque te son, miden con claro, esa vara. Claro, por supuesto. Bueno, el solo hecho, por ejemplo, de que una inmensa mayoría de la población, por ejemplo, universitaria, sea mujer, te sigue hablando del orden masculino gobernante, ¿no? Porque ser hombre en este país es casi una certificación, ¿no? Es casi un diploma, es casi un título universitario. Entonces, a la mujer tener un valor, por ejemplo, en el mercado del trabajo, evaluado, percibido menor al del hombre, entonces necesita un diploma universitario, por lo menos en una necesidad mayor que el hombre. Entonces esos son los mecanismos que uno mira y que son paradójicos, ¿no? Porque uno quisiera que están ahí, pero también ese es el resultado, el diagnóstico de un proceso de dominación. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo que quienes tienen algún tipo de legitimación en la sociedad, por ejemplo, este espacio, tiene que ir construyendo otro tipo de República Dominicana en el cual lo estético no necesariamente represente lo ético. Es decir, por ejemplo, uno de los pocos espacios en los que se viene sin saco y corbata, por ejemplo. Y eso es un primer acto de rebeldía ante lo que es la tradición de construir a partir de un saco y una corbata una supuesta respetabilidad, una supuesta legitimidad, una supuesta decencia. Que en muchos casos, por supuesto, no se encuentra. ¿Y qué dice eso? Eso lo que dice es precisamente un acto de jerarquización. El saco y la corbata, que es quienes lo utilizan, el saco y la corbata, las clases dominantes. Y entonces la franela, el t-shirt, el polocher, la blusa, etcétera, pues caen en desprestigio. No se puede venir a la televisión con eso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ir rompiendo esos esquemas, osando precisamente traer una nueva estética, un poquito más cercana a cómo vive la gente, un poquito más cercana a las posibilidades, por ejemplo, del clima dominicano, ¿no? Esos son los elementos que yo pienso que podrían, o sea, cómo nosotros podemos revertir la estética pequeña burguesa que ha prevalecido, ¿no? Como válida y legítima, como la normal, ¿no? La norma. Lo que se ha normalizado. Exactamente, y el lenguaje por igual, la dicción, es decir, nosotros sabemos que hay muchos elementos, por ejemplo, de pronunciación, que si no se adquieren, si tú no tienes los privilegios de tener un entorno familiar que hable de acuerdo a cómo la Real Academia de la Lengua dice que hay que hablar, que no estoy diciendo que es correcto, sino ella lo dice y entonces la gente asume que eso es lo correcto a través de lo que dice la escuela, los medios de comunicación, etcétera, pues entonces uno sabe que hay muchas personas que van a quedar condenadas para toda la vida a hablar mal, pero hoy hablar mal entre comillas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que rehabilitar la posibilidad de una diversidad, de una pluralidad mayor a la hora de no juzgar, sino comprender y de permitir que la gente se exprese de acuerdo a cómo la historia de sus vidas le ha dado la posibilidad de hacerlo en una sociedad tan desigual como esta. ¿Qué pasa con la ortografía? Porque muchas veces vemos en redes sociales sobre todo suele verse, y de hecho precisamente una legisladora, Sonia Mateo, hace un tiempo, fue enormemente criticada por el hecho de unas faltas ortográficas que tenía una publicación. Así mismo, porque esos son de los bastiones del conservadurismo en República Dominicana. Por ejemplo, la policía ortográfica, ¿no? Es decir, cómo... La policía ortográfica. Claro, cómo se sale a hacer redadas de letras, donde si tú cometes una falta de algo tan inservible como es la ortografía, y eso no lo digo yo, lo dicen los lingüistas, claro, ¿no? El arbitrario ortográfico, que te pone una C en lugar de una S, etc. constante transformación, exactamente, porque depende del uso que la gente le da. Exacto, pero tú sabes que esos son los bastiones del conservadurismo y que se atrincheran detrás de lo escrito, porque aquí es lo importante, lo escrito
quiénes escriben y quiénes no escriben, ¿no? Aún sabiendo leer y escribir, no todos escriben, ¿no? Y quiénes escriben los dominantes. Y entonces hace falta cuidar ese panteón, ¿no? De acuerdo a sus reglas, a unas reglas muy precisas, que es donde se encuentra precisamente la dominación, la diferencia. Yo sé escribir de esta manera, tú no sabes escribir de esta manera. Y entonces la gente... Exclusividad, exactamente. el elitismo. Así es. Y entonces si ya ese sistema, ese modelo, ese esquema de valorización del servidor público no se basa en la titulación, ¿cuáles criterios realmente deberían ser aquellos que la ciudadanía pueda tomar en cuenta para valorizar, para evaluar a un servidor público? Yo creo que es una pregunta muy de sentido común y que todas y todos sabemos, pero a veces el sentido común Es el menos más común, escaso. es el menos común. Claro, mira, en un sistema democrático, lo que se le pide a un representante es lealtad con sus representados, ¿no? Es proponer algo y usted llevarlo a cabo, ¿no? Y que sean sus votantes quienes